4, versículo 31. Lucas capítulo 4, versículo 31. Los hermanos que han predicado en estos días, he escuchado que lo han hecho muy bien, y eso me alegra mucho. Que la palabra que han compartido ha sido muy especial, y eso me alegra mucho. Ahora, las veces que he predicado, porque en estos días he faltado mucho a la predicación, he estado en otros compromisos. Las últimas veces que he predicado, he estado hablando como de espíritus y de guerra espiritual. Por ejemplo, hace como 20 días prediqué sobre las armas del cristiano, que son 4: la fe, la oración, la palabra y el Espíritu Santo. Hace como 8 días prediqué sobre el ángel de luz. Qué miedo, ¿cierto que sí? El ángel de luz, que es Satanás, que se disfraza como alguien bueno para engañar. Y el ángel de luz engaña a través de falsas doctrinas. El ángel de luz engaña a través de milagros. Y el ángel de luz engaña a través de prácticas abominables. Hoy, en el mundo de hoy, se ve todo eso: falsas doctrinas, milagros de tales santos, de tales seres, de tales entidades espirituales, y prácticas que no convienen, que no son cristianas. En fin, hoy quiero que sigamos con la misma línea, pero por supuesto será distinto el mensaje. Quiero que lean conmigo Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Dice la palabra del Señor: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba. ¿Cuándo? En los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿cómo? Era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía ¿qué? Un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Quiero que levante su mano derecha conmigo, cierre sus ojos y haga esta oración. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo recibo tu palabra esta noche. Es para mí, yo la creo, me apropio de ella en el nombre de Jesús. Alumbra mi entendimiento y permíteme comprender lo que quieres traer hoy a mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Damas y caballeros, la palabra de esta noche se llama la fama de Jesús. ¿Cómo se llama este mensaje? Se llama la fama de Jesús. Mire que está a su lado y dígale: hoy vamos a hablar sobre la fama de Jesús. La fama de Jesús. Amén. Quiero que se concentre muy bien en estos minutos. Va a ser breve, pero quiero que se concentre. Escuchen esto. Carlos Spurgeon, mejor conocido como el príncipe de los predicadores, dijo en cierta ocasión la siguiente frase: el ateísmo es algo extraño. Ni siquiera los demonios han llegado a ese nivel. Por su parte, la Epístola Universal de Santiago afirma que los demonios creen y tiemblan. ¿Y todo eso qué significa, pastor? Significa, hermanos, que los demonios creen en la existencia de Dios. Los demonios creen en el poder de Dios, pero siguen siendo demonios. ¿Por qué?
porque no hacen nada, solo revelarse a Dios. ¿Qué aplicación podemos sacarle a esto? Mírame acá, que cuando tú y yo creemos en la existencia de Dios, creemos en el poder de Dios, pero no le obedecemos a Dios, nuestra fe es como la fe de los demonios. Digan conmigo, ay Dios mío. Claro que sí. Cuando tú crees en Dios, crees en la autoridad y en el poder de Dios, pero no haces nada para agradar a Dios, para obedecer a Dios, entonces tu fe es una fe de demonios, porque lo mismo hacen los demonios. Creen en Dios, pero siguen siendo demonios. Creen en Dios, pero siguen rebeldes a Dios. ¿Ok? En el pasaje que leímos, la Biblia nos está narrando que Jesús vino a la ciudad de Capernaum. Capernaum es una ciudad pequeña que queda en la región de Galilea. Ahora, en esa ciudad dice la Biblia que Jesús le enseñaba a la gente los días de reposo en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? La sinagoga es un lugar de reunión. En la sinagoga se reunían los judíos para hacer dos cosas. Uno, leer las escrituras, estudiarlas, memorizarlas. Y dos, hacer oración, clamar a Dios. Para eso se reunían los judíos en la sinagoga. La iglesia representa en alguna manera o hace también el papel de sinagoga, porque en este lugar nos reunimos para orar, adorar a Dios y para escuchar las escrituras. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, dice la Biblia que mientras Jesús estaba en la sinagoga enseñando, ojo con esto, allí en la sinagoga estaba un hombre con un espíritu de demonio inmundo que exclamó a gran voz, en otras palabras, gritó. Quiero que se hagan el cuadro conmigo. Jesús está enseñando en la sinagoga que está llena de personas y de repente un hombre endemoniado grita. ¿Y qué fue lo que gritó el endemoniado? Escuchen lo que gritó. El endemoniado le dijo a Jesús: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Esas fueron las palabras del demonio o del espíritu inmundo, como quiera entenderlo. Y estas palabras del espíritu inmundo llaman mi atención. Las palabras del espíritu inmundo generan en mí curiosidad. Las palabras de ese demonio generan en mí por lo menos dos preguntas. Y quiero que le prestes mucha atención a estas dos preguntas, porque sobre estas preguntas que voy a hacerte o que nos vamos a hacer, voy a desarrollar el resto de la predicación. ¿Me siguen? Díganme amén. Primera pregunta. La primera pregunta es: ¿por qué el demonio le dijo a Jesús: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Me pregunto, ¿por qué el demonio le dice esto a Jesús? La palabra déjanos y la palabra nosotros, que están en plural, nos da la sensación de que no había solo un espíritu, sino que habían más espíritus allá en la sinagoga. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Ahora, me pregunto cuando respondo esto, ¿por qué habrían más espíritus en la sinagoga? Y tal vez alguno iría más allá. Puede que alguien se pregunte entre nosotros: pero pastor, ¿por qué un demonio va a estar en la sinagoga si en la sinagoga se lee las escrituras? Si en la sinagoga se ora a Dios, ¿por qué va a estar presente el demonio allá donde se reúnen a buscar y a invocar a Dios? ¿Por qué? Lo mismo me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, ese día leía este pasaje y oraba al Señor y hasta me daba rabia porque no lo entendía bien.
y luego volví a orar y lo volví a leer. Y yo me preguntaba, ¿por qué estaría un demonio en la sinagoga donde oran y leen las escrituras, donde invocan a Dios? No se supone que donde está Dios el espíritu del maligno se va. ¿Por qué está ahí un espíritu inmundo? Y mi respuesta, o la respuesta que yo siento que Dios me dio, fue esta. Téngase por favor de la silla un momentico, así firme para que lo reciba, porque esto va como una ola. ¡Fua! La respuesta de por qué habría no solo uno, sino muchos espíritus inmundos en la sinagoga, en un lugar donde se invoca a Dios, donde se lee las escrituras, donde se ora, es por la religiosidad. Diga conmigo, la religiosidad. Vamos, mira que está a su lado, dígale, la religiosidad. Claro que sí. La religiosidad. Mire, para el tiempo de Jesús, las sinagogas estaban completamente dominadas, dirigidas por la secta de los fariseos. Y los fariseos tenían una buena doctrina. Ojo con esto. Los fariseos tenían una buena doctrina, tanto que Jesús, ¿sabe qué le decía a la gente? Jesús le decía a la gente, mire, hagan caso a todo lo que le digan los fariseos, pero no sean como los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos enseñaban cosas buenas, pero ellos no las ponían en práctica. Por eso Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Tenían buenas enseñanzas, pero ellos no practicaban lo que enseñaban. Por eso la gente se maravillaba de Jesús, que enseñaba con autoridad. Y dice la Biblia, no como los fariseos, no como los escribas. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, como la sinagoga estaba dirigida por los fariseos, mis queridos hermanos, los fariseos no vivían una relación con Dios. Los fariseos no vivían una vida auténtica en integridad. No. Los fariseos vivían una religión. De modo que los que iban a la sinagoga estaban metidos dentro de una religión, una religiosidad. Y la religión, o mejor dicho, míreme acá, el religioso tiene una característica fundamental. La característica fundamental del religioso es el cumplimiento. Diga conmigo, cumplimiento. Claro que sí. Y la palabra cumplimiento, a mi juicio, es una palabra compuesta. La palabra cumplimiento se compone de cumplir, y miento, de mentir. Ahí está. Eso hace el religioso. El religioso cumple. El religioso cumple con venir a la iglesia. El religioso cumple con orar. El religioso cumple con dar sus ofrendas. El religioso cumple con leer la escritura, pero su vida es una mentira. Su vida es una falsedad total. Ese es el religioso. Y en la sinagoga habían religiosos, comenzando por los dirigentes de la sinagoga, que eran fariseos. Enseñaban a orar, a leer las escrituras, a diezmar, a amar al prójimo, pero ellos no vivían eso. Religión, religiosidad. Por eso el demonio que estaba en la sinagoga estaba tranquilo ahí, porque lo que se vivía allá en la sinagoga era un ambiente de religiosidad. Todos oraban, leían las escrituras, pero sus vidas eran una mentira. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Dígale que está a su lado, ay, 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 dígale así. Ahora, que si en el tiempo de Jesús habían religiosos en la sinagoga, en este tiempo también hay religiosos en las iglesias. Diga conmigo, así es, pastor. Diga, así es, pastor. Así es. Aquí están, los puedo ver. No voy a señalarlos, pero los puedo ver. En la iglesia hay religiosos. Hay gente aquí que está viniendo a la iglesia, pero su vida es una mentira. Hay gente que está viniendo a esta congregación y diezma y ora y lee las escrituras, pero su vida es una hipocresía y una falsedad. Cuando el pastor los va a visitar, arreglan la casa, se comportan como una excelente familia, para que el pastor vea la bendición de Jehová que ha descendido desde lo alto del cielo sobre ese matrimonio. Pero cuando se va el pastor, todo vuelve a la normalidad como realmente es.
en peleas, en dificultades, en odios, en rencores. ¿Cuántos dicen, ay Dios mío? Amén. Y en la religiosidad los demonios hacen nido. En la religiosidad los demonios están cómodos. Mire, yo me imagino que este hombre no era la primera vez que iba a la sinagoga. Es que la sinagoga es un lugar concurrido habitualmente. Este hombre, para mí, a mi juicio, iba a la sinagoga hacía rato. Lo que pasa es que como no se había encontrado con Jesús, como su vida era una religión, por eso el demonio estaba ahí quieto, dominándolo, y no se había manifestado. La religiosidad, hermanos, la religiosidad es un lugar donde los demonios quieren hacer su guarida. En la religiosidad los demonios se acomodan. Mira el que está a su lado, dígale, no sea religioso. El evangelio no es religión. El evangelio es una relación personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire que está a su lado, dígale, el evangelio es relación, dígale así. No es religión. El evangelio es relación. Miren acá. Relación con Dios y relación con el prójimo. Esa es la esencia del evangelio. Un día le preguntaron a Jesús, mire la pregunta, textualmente se la cito: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Oiga, miren acá. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Sabe qué es esa pregunta? Es como que hoy te dijeran a ti, mira, ¿de qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata el evangelio? Eso fue lo que le preguntaron a Jesús. Jesús, venga, díganos, pues, ¿de qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia para resumir todo? Y Jesús respondió, mire, la Biblia se trata, el evangelio se trata, la vida cristiana se trata de amar a Dios con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, tu corazón, y de amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso el evangelio no es una religión, el evangelio es una relación. Y tú tienes que saber si estás viviendo una religión o estás viviendo una relación. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Mira el que está a tu lado y le pregúntale, ¿estás viviendo una religión o estás viviendo una relación? Puedes descubrirlo fácilmente. Si tú estás solo cumpliendo con venir aquí, si oras por cumplir, si das ofrendas por cumplir, pero tu vida allá afuera sigue siendo una vida mundanilla, eres un religioso. Quiero que levante la mano derecha a los que salen de aquí a rumbear ahorita. Excelente, ha mejorado mucho la iglesia. Ya no salen a rumbear. Eso está muy bien. Porque si tú vas a salir a rumbear ahora, te tengo una noticia. Eres un religioso, eres una religiosa. Y la religión no salva a nadie. La religión antes condena a la gente. Digan conmigo, ay Dios mío. Ese es el asunto. La vida cristiana es una relación con Dios. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es un estilo de vida. Diga conmigo, un estilo de vida. Mírenme acá. A mí me incomodan las iglesias que hablan de aritos y de faldas y de qué se puede comer y qué no. No. Las iglesias que enfocan su discurso en esas cosas están desenfocadas, porque ese no es el enfoque del evangelio. ¿Qué me voy a enredar yo discutiendo con alguien de otra iglesia si una mujer se salva porque se ponga falda o pantalón? No, esas cosas no. El evangelio va más allá. Si se pone falda o pone blue jean, déjela. Lo importante es que ella ame a Dios y ame al prójimo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Las iglesias que se enfocan
en chanclas bajitas. Porque los tacones es mentir en la altura. Dios mío, ¿qué es esto? Las iglesias que se enfocan en morcillas, si se come o no, están desenfocadas, perdieron el norte. Y esas iglesias, damas y caballeros, vuelven el evangelio aburridor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vuelven el evangelio aburridor. Y el evangelio no es aburridor. El evangelio es vida, el evangelio es gozo, el evangelio es poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque les cuento, yo soy un pastor alegre, feliz, porque el evangelio en el que yo creo es un evangelio de libertad, de poder, de gozo, de autoridad. ¿Amén o no? Es eso. La esencia del evangelio es que usted ame al prójimo. No me sirve una mujer que se pone faldas y blusas cuello tortuga y aquí tapada, pero en rencores con el hermano, odiando al vecino, resentida con su familia. ¿Para qué? Ahí no hay evangelio, ahí hay religión. ¿Amén o no? Ahí no hay evangelio. Pero una muchacha sencilla y humilde, que ama al prójimo, que ama a su familia, que le ha costado mucho, pero con lágrimas ha aprendido a perdonar a sus semejantes, a su vecino, a su familia, a sus amigos, que viene a la iglesia esforzándose por amar a Dios. Ahí sí hay evangelio. Ahí hay evangelio. Ahí está Cristo transformando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Miren la diferencia. Entonces las iglesias que se enfocan en hablar de aritos, de pestañas, de pelos pintados, de faldas, esas iglesias están desenfocadas. Perdieron el mensaje central del evangelio. ¿Amén o no? Espero que nosotros no lo estemos perdiendo. Mira el que está a su lado, dígale, yo lo amo. Pero que no sea fingido, pues. Porque ahí caemos en la religión. En la religión se asientan los demonios. En la religión los demonios hacen guarida, se acomodan, se sienten a gusto, se sienten en una zona de confort. Cuando en una iglesia lo que hay es una manada de religiosos, ahí están los demonios tranquilos. Pero cuando lo que hay en la iglesia es personas con una verdadera relación con Dios, ¡ay! Los demonios huyen despavoridos, no quieren estar ahí. ¿Amén o no? Amén. Y la segunda pregunta es la siguiente: ¿por qué los demonios le dijeron a Jesús: has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Por qué los demonios le dijeron esto a Jesús? Estas palabras me dan la sensación, me dan a entender, damas y caballeros, mírenme acá, que los demonios saben quién es Jesús. ¿Amén o no? Los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Amén. Los demonios saben que Jesús puede destruirlos. Los demonios saben que Jesús puede derrotarlos. Eso lo saben los demonios. Amén. Y es que Jesucristo, damas y caballeros, tiene toda la autoridad sobre los demonios. ¿Sí o no? Y esa autoridad que Jesucristo tiene sobre los demonios o espíritus inmundos, Jesucristo se la dio a sus discípulos, es decir, a los que creyeran en Él. Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante dice: estas señales seguirán a los que creen. Dijo Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Amén o no? Entonces, la autoridad que Cristo tiene sobre los demonios se la dio a los discípulos. En otras palabras, a los creyentes. Dígale que está a su lado: usted y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Dígale así: usted y yo tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, esa autoridad, mírame acá, esa autoridad
tiene que ser utilizada únicamente en el nombre de Jesús. ¿Amén o no? Oiga, te lo repito, esa autoridad que el Señor nos ha dado tiene que ser utilizada únicamente en el nombre de Jesús. El Evangelio de Lucas capítulo 10 dice que el Señor le dio autoridad a sus discípulos sobre toda fuerza del maligno y nada los dañará, dice así la palabra. Así que tú y yo tenemos autoridad sobre el mundo espiritual, tenemos autoridad sobre las tinieblas para reprenderlas y echarlas fuera. ¿Cuántos reciben esta palabra? Pero la autoridad de la que te estoy hablando la debes usar únicamente en el nombre de Jesús. Mira, cuando tú te enfrentas al maligno en el nombre de San Pedro o de San Pablo o de María Auxiliadora, ya la embarraste totalmente. La embarraste y la embarraste feo, porque la Escritura no enseña eso. La embarraste porque San Pedro, San Pablo, María Auxiliadora, San Gregorio, ellos no tienen un nombre que es sobre todo nombre. La Biblia dice que Jesucristo recibió del Padre, creador del universo, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dame un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Amén. Entonces, si tú vas a reprender a un demonio en el nombre de María Auxiliadora, en el nombre de San Rafael Arcángel, en el nombre del Divino Niño, en el nombre de San Pablo, en el nombre de San Pedro, ya la embarraste, porque eso va a fortalecer más el demonio en contra tuya. Pero si vas en el nombre de Jesús, lo que vas a hacer es debilitar al demonio hasta derrotarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Es así. Ahora, ¿por qué el demonio salió de aquel hombre? Porque el pasaje termina diciéndonos que el demonio finalmente se fue del hombre. Pero ¿por qué salió? ¿Por qué salió cuando estaba Jesús en la sinagoga? ¿Por qué no salió antes? ¿Por qué? ¿Por qué salió cuando los dirigentes de la sinagoga invitaron a Jesucristo a que les enseñara? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú llevas a Jesucristo a un lugar, lo que realmente está llevando es libertad, está llevando sanidad, está llevando restauración, está llevando transformación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Donde está Jesucristo, realmente donde está Jesucristo, allí hay libertad, hay sanidad, hay restauración, hay transformación. Los demonios no pueden habitar en un mismo lugar donde se encuentra Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si tú eres un religioso, deberías preocuparte, porque detrás de tu engaño y de tu mentira podría estar un demonio ahí, un espíritu influyendo ese estado espiritual de tu vida. Amén. Mis queridos hermanos, es en el nombre de Jesús que tú y yo nos enfrentamos al reino de las tinieblas. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? El principio del pasaje que leímos dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y al final del pasaje que leímos dice que todos se maravillaban porque echaba con poder y autoridad a los demonios. Eso significa que la verdad central de este pasaje que leímos hoy es la autoridad de Jesús. Jesús tiene toda autoridad en las escrituras, en la palabra. Y Jesús tiene toda autoridad en el mundo espiritual sobre los demonios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que tú y yo necesitamos, mis queridos hermanos,
invitar a Jesús para que venga a nuestra vida y con la autoridad que Él tiene nos llene para echar fuera todo demonio, para echar fuera toda religiosidad. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Esta noche quiero invitarte para que rompamos toda religiosidad de nuestras vidas, para que echemos fuera toda influencia satánica de nuestras vidas. Algunos dirán mientras están escuchando el mensaje: uy, esto es de fanáticos. Pero yo quiero decirle: mira, eso enseña la Biblia y yo creo en lo que la Biblia dice. Yo creo que en el mundo de hoy hay tanta influencia espiritual como lo hubo en tiempos de Jesucristo. Y si Jesucristo nos dio autoridad sobre el mundo espiritual, es para que la usemos esa autoridad en el nombre de Jesús. No te vayas a embarrarla por allá. En el nombre de cualquiera. ¿Cómo hay que en el nombre de cualquiera? No, en el nombre de Jesucristo. Amén. Te invito para que rompamos toda religiosidad. Quiero terminar con esto. Termino con esto. En el mundo de hoy hay tumbas. Hay tumbas que son muy famosas, son muy visitadas, son muy reconocidas. Por ejemplo, la tumba donde están los restos de Adolfo Hitler, la tumba donde están los restos del Papa Juan Pablo II, la tumba donde están los restos de Fidel Castro, de Hugo Chávez. Son tumbas hoy visitadas, son tumbas hoy famosas, reconocidas. ¿Por qué? Todas esas tumbas son reconocidas y famosas por lo que contienen. Pero fíjate que en el mundo hay una tumba que es famosa no por lo que contiene, sino por lo que no contiene. Y esa es la tumba de Jesús. La tumba de Jesús es famosa porque está vacía. La tumba de Jesús es famosa porque el cuerpo de Cristo desapareció. Y tú y yo sabemos por qué desapareció. La tumba de Cristo está vacía porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Se levantó de la tumba y ahora reina a la diestra de nuestro Padre Celestial con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, cuando Jesucristo resucitó, Él venció el pecado, Él venció la muerte y Él venció al maligno. Y la victoria de Cristo es también la victoria de la iglesia. Es decir, tú y yo como cristianos también tenemos la victoria que obtuvo Cristo al resucitar de entre los muertos. Tú y yo somos victoriosos frente al pecado, somos victoriosos frente a la muerte y somos victoriosos frente al maligno. Iglesia, hoy quiero invitarte para que te levantes conmigo y rompamos con toda religiosidad y le digamos en el nombre de Jesús al maligno que se tiene que ir de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro pueblo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Póngase de pie, denle un aplauso fuerte al Señor.